me han pedido y bueno, tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Entonces, vamos a prestar atención. Quiero también que me acompañen siempre a leer los versículos que vamos a leer y vamos a empezar, ¿sí? Bueno, el tema yo le he puesto la venida del Señor Jesús. Y vamos a abrir en Mateo 24, en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 30. La venida del Señor Jesús. Mateo 24, el versículo 30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otra vezita vamos a leer este versículo 30 que dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Amén. ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor Jesús? ¿Quiénes no saben de qué se trata esto? Levanten nomás su mano con confianza. Tal vez dice, yo nunca, no se preocupe, nadie le va a decir nada y para eso estamos aquí también. El Señor Jesús vino la primera vez, ustedes se acuerdan, ¿cómo vino el Señor Jesús? Como bebé, ¿no es cierto? Él nació en un pesebre, la historia que todos conocemos del nacimiento de Jesús. Y la primera venida del Señor Jesús, los ángeles anunciaron paz. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un coro de ángeles que empezaba a cantar y decía paz a la tierra y venía, anunciaban paz? Pero dice que la segunda venida del Señor Jesús será precedida de guerras. Gracias. Será precedida de guerras. Y vamos a leer en Mateo 24, desde el versículo 3, ¿sí? Y vamos a leer estos versículos conmigo. Ustedes pueden ir leyendo en sus Biblias también. El versículo 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Amén. Bueno, yo estaba orándole al Señor y decía, Señor, si realmente quieres que comparte esta palabra, porque para muchas personas puede ser algo también muy duro o tal vez difícil de recibir. Pero el Señor me estaba hablando y es necesario que nosotros como su iglesia conozcamos las señales de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Qué es la segunda venida del Señor Jesús? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él murió y resucitó. Y cuando Él resucitó, Él subió a los cielos. Eso está en Mateo 28. Él subió a los cielos y cuando subió a los cielos, Él hizo una promesa. Él dijo, yo volveré otra vez a vosotros y a donde yo voy les voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo toda la eternidad. Es decir, que el tiempo que nosotros vivimos aquí es un tiempo limitado, pero viene la eternidad, que es un tiempo eterno. Y ese tiempo es lo que el Señor quiere que nosotros estemos preparados para ¿qué? Para ese tiempo con Él, para su segunda venida. Y hay señales que nos muestra aquí en el capítulo 24. Y en el capítulo 25 nos muestra cómo nosotros podemos estar preparados. Pero vamos a ver el capítulo 24 acerca de las señales antes de la segunda venida del Señor Jesús. Sí, entonces, las señales del fin. Aquí los discípulos en el versículo 3 le estaban preguntando a Jesús. Dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Y en el versículo 4, la primera cosa que Jesús dice es que, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La primera señal es que van a venir falsos cristos, personas que dicen, yo les puedo salvar. Si usted hace esto, usted se va a salvar. Si usted hace esto otro, se va a salvar. Haga esto. Y eso tal vez en mucho tiempo no se vio, pero desde últimamente tal vez en muchas partes se ofrece salvación o se ofrece salvadores. Y aquí dice el Señor Jesús, dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. La primera señal es que van a venir falsos cristos. La segunda señal está en el versículo 6, que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. En el versículo 8 dice, el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nosotros actualmente estamos viviendo varias guerras que tal vez a nosotros directamente no nos han llegado ese tipo de guerras como vemos en Medio Oriente, ¿no es cierto?
Pero aquí también hay otros tipos de guerras que están cerca de nosotros. Y dice, habrá guerras y rumores de guerras. Pero en el versículo 6 dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y en el versículo 8 dice, y esto será principio de dolores, pero no es el fin. El versículo 6 termina diciendo, pero aún no es el fin. Todas estas cosas que nosotros estamos pasando son cosas que tienen que suceder. Y aquí en el versículo 7 dice, habrá pestes y hambres y terremotos. Y todo esto lo hemos visto últimamente, ¿no es cierto? Hemos escuchado en noticias, pasamos recién una pandemia, que es una peste. Dice, habrá hambres y terremotos. Terremotos también ha habido en diferentes lugares. Esta es otra señal también de la venida del Señor Jesús. Y el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí habla acerca de que va a haber persecución. Va a haber persecución a los que aman a Jesús. Y tal vez eso no nos gusta escuchar, porque ¿quién quiere ser perseguido? Tal vez eso no nos gusta entender ni recibir, porque tal vez uno quiere tener gozo y paz y es la verdad. Pero dice en la palabra de Dios que en los últimos tiempos perseguirán a los que creen en Jesús. Dice, y les entregarán, y va a haber tribulación y persecución, y vamos a pasar por tribulación. Pero vamos a abrir en Marcos, el capítulo 13, el libro de Marcos, el capítulo 13, del versículo 9 al 10. Dice así, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Dice, ¿por qué nos van a perseguir? Para testimonio de ellos. Es decir, que va a ser tal vez una persecución que va a hacer que los hijos de Dios hablen de Dios, que muestren a Jesús. Saben que en toda la historia, a veces en el cristianismo, siempre cuando ha habido tiempos de paz y de calma, tal vez el cristiano, ¿qué es lo que hace? Se duerme, se queda dormido, llega tarde a la iglesia, no busca a Dios, no se levanta a orar, no lee la palabra, porque tal vez uno vive en una aparente paz y está como tranquilo y como dormido. Pero en los tiempos que ha habido persecución, o tal vez han perseguido a los que creen a Jesús, se levanta ese fuego en el corazón por Jesús. Y ahí dice, en la palabra dice que en los últimos tiempos nos van a perseguir a los que creemos en Jesús. Pero es para testimonio de las personas que nos rodean, para testimonio de las personas que tal vez aún no conocen de Jesús. Amén. Amén. La cuarta cosa que nosotros podemos ver igual en Mateo 24, que es una señal antes del fin, en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habla acerca de un avivamiento, de predicar el evangelio a todas las naciones, en todo el mundo, aún en los lugares más difíciles y cerrados al evangelio.
Hay países, por ejemplo, en Medio Oriente, lo que estamos oyendo nosotros en las noticias, por ejemplo, de los palestinos o de Hamás, ellos no creen en Jesús porque muchos no le conocen y porque nadie les ha hablado de Jesús. Ahora piense usted en su alrededor, en su familia. Usted tiene familia, hermanos, tal vez a ellos, tal vez a alguno, nadie nunca le ha hablado de Jesús. Y miren, yo estaba escuchando de un pastor que estuvo en Israel. Israel es una nación que tampoco no cree en Jesús como el Hijo de Dios, porque en el tiempo que Jesús vino a la tierra por primera vez, ellos esperaban un Mesías salvador, un Mesías que fuera liberador, y ellos eran como un poco como esclavos de los romanos y esperaban que Jesús sea liberador y les libere de Roma y que salgan y que sean, o sea, así como libres, ¿qué se puede decir? Políticamente. Pero Jesús, cuando vino acá a la tierra, el Mesías, Él vino y Él les enseñó la verdadera libertad, que es la libertad del alma, del corazón, del vivir con Jesús. Y el pueblo de Israel dice que no le conoció y no le reconoció como el Mesías. Y un pastor que estaba recién en Israel, él dice que él estaba, bueno, antes de que se dé esta guerra, él estaba ahí y se acercó un hombre y le dijo, tú eres cristiano. Y los cristianos allá son perseguidos, los que creen en Jesús. Y él le dijo, sí, soy cristiano. Y él empezó a decir, y este judío le dice, yo también creo en Jesús. Y él le dice, pero ¿cómo tú crees en Jesús? Y él le dice, sí, yo creo en Jesús. Y como yo, hay muchos otros judíos que creen en Jesús, pero no lo dicen abiertamente por el peligro que se tiene. Pero hay muchos que creen en Jesús. Y en este tiempo también Dios se revela en esos lugares, Dios se revela a las personas y se les muestra. Y les dice, hay un libro que es muy bonito y bueno, también una página en Instagram que si ustedes pueden seguirla se llama Preciosa Sangre. Es de unos misioneros que ellos están en el Líbano, en la Franja de Gaza, ellos están en esos lugares predicando el Evangelio. Y es tremendo porque cuentan también testimonios de que personas llegan a su reunión y dicen que ellos estuvieron soñando y en el sueño se les apareció alguien y les dijo, tú necesitas de Jesús, anda a tal dirección, a tal lugar y te van a hablar de mí. Y dice que y Jesús se les muestra y se les revela en sueños o en cosas y ellos van a ese lugar y les enseñan la palabra de Dios. Y dice, en la palabra dice que otra señal que habrá un avivamiento en todas las naciones. En todo el mundo será predicado el Evangelio. Esa es otra señal. En el versículo 15 del capítulo 24, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Desde el versículo 15 hasta el 20 es para Israel, es una profecía que es para Israel y ahí dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esto se refiere a que actualmente el templo de los judíos fue derribado y ellos no tienen un lugar, un templo, tal vez un templo así físico como nosotros. Y ellos quieren que su templo se construya en el mismo lugar. Pero esta señal habla de la reconstrucción del templo de Israel y que el anticristo va a sentarse
en ese templo. Tal vez muchas de estas cosas aún no las vemos, ¿no es cierto? Tal vez otras cosas ya las estamos viendo. Pero como aquí dice en la palabra, dice, no es para que se alarmen. No es para que se alarmen, dice, es necesario que todo esto acontezca. Y dice, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y en el versículo 29 habla acerca de la venida de Jesús. Ahí dice la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habla acerca de que de señales en los astros, de señales en el sol, en la luna, en las estrellas. El versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Amén. Aquí habla acerca de la segunda venida de Jesús. La segunda venida del Señor Jesús. Y vamos a abrir también en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18. Del versículo 15 al 18. Sí, vamos a leerlo, dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El Señor Jesús viene por segunda vez para llevar a su iglesia, Y después de todas estas señales que vimos, viene el Señor Jesús. Viene el Señor Jesús desde los cielos. Él viene y dice, y no viene como vino la primera vez, como un bebé necesitado, humilde, para mostrarnos a nosotros, la humanidad, el amor de Dios, el camino que debíamos seguir. Pero esta segunda vez viene como rey. Viene como rey poderoso desde los cielos y con una trompeta de Dios. Dice, y con la trompeta de Dios para llamar ¿a quién? A su iglesia, a sus hijos. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Usted es la iglesia del Señor Jesús. Usted es la novia del Señor Jesús. Amén. Y hay cosas importantes que nosotros debemos ver aquí en el capítulo 24, que en el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora de la venida del Señor Jesús nadie sabe. Nadie sabe, puede ser hoy, mañana, en 10 años, en 20 años, pero vemos que las señales se están dando. Hay otras señales que se tienen que seguir cumpliendo, hay señales que se tienen que cumplir en Israel, hay señales que se tienen que cumplir, pero está cerca, dice, está cerca, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Y en el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, ¿y qué es lo que nos manda el Señor? A velar. Y en el capítulo 25 nos muestra cómo nosotros podemos estar preparados para la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús va a venir por su iglesia. Él va a venir. ¿Y cómo nosotros debemos estar preparados? En el capítulo 25 dice parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a leer esta parábola porque en esta nos vamos a centrar un poquito más. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. La primera cosa que nosotros debemos estar preparados está en esta parábola que es de las 10 vírgenes. ¿Qué era lo que las 10 vírgenes necesitaban para sus lámparas? Aceite. Y aceite es un sinónimo de la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en su vida y en la mía. Estaba escuchando una enseñanza de Itiel Arroyo, tal vez muchos le conozcan. Él hablaba acerca de esta parábola de las 10 vírgenes y él decía que hay 10 vírgenes, ¿no es cierto? Y todas tenían su lámpara, es decir, todas estaban esperando a Jesús. Todos nosotros amamos a Jesús. Y si tal vez usted viene por primera vez o se ha alejado de Dios, déjeme decirle que Dios le ama. Por eso está aquí, porque Dios quiere que usted se acerque a Él. Dice en la parábola que todas tenían las lámparas, sus lámparas, es decir, que todas estaban adentro, todas tenían el servicio, todas estaban haciendo algo, todas estaban ahí teniendo ahí su lámpara. Pero dice que 5 de ellas no tenían aceite y 5 sí tenían aceite.
Y esto dice que es una representación de la iglesia, que el 50% de la iglesia no busca a Dios. Viene a la iglesia, tiene su lámpara, pero no tiene aceite. ¿Y qué es eso? No tiene la presencia de Dios en su vida. Y las 5 que eran prudentes tenían la presencia de Dios en su vida. Y es tremendo porque tal vez yo me ponía a pensar y decía, Señor, ten misericordia, porque está hablando de los últimos tiempos, de la iglesia de los últimos tiempos. Y está mostrándonos que en la iglesia, aún tal vez dentro de la misma iglesia, el 50% de la iglesia no busca a Dios. ¿Y qué es buscar a Dios? Tener el aceite. Y hablaba acerca de que podemos ver en la parábola que el aceite, que es la presencia de Dios, es intransferible. No se puede transferir de una persona a otra, porque las que no tenían aceite fueron a donde las que tenían y les dijeron, regálennos aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Y qué les dijeron las otras? No les podemos dar. La presencia de Dios es intransferible, no se puede transferir. Es decir que si mi esposo busca de Dios, mi esposo ora, él no me puede dar orando a mí, porque yo soy la que necesito de Dios. Si mis pastores oran y mis pastores buscan de Dios, no me pueden dar orando a mí, o tal vez cuando oran por mí, no me pueden tal vez dar eso. Dar esa presencia de Dios que yo necesito buscarla. Esa es una responsabilidad ¿de quién? Personal. Gracias. Es una responsabilidad personal, porque la presencia de Dios no se puede transferir. A veces uno dice, pero ¿cómo uno puede tener la presencia de Dios o buscar la presencia de Dios? ¿Cómo uno busca la presencia de Dios? Oración, muy bien. Ayuno, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo, testificando. Muchas gracias, amén. Así uno busca la presencia de Dios. Dice este pastor que les estaba contando que él fue a Israel, que él mismo dice, ¿por qué muchos israelitas no se hacen cristianos, no se hacen tal vez a la iglesia cristiana? Porque ellos son muy dedicados. Ellos son muy dedicados al evangelio, son muy dedicados a la palabra, a aprender la Biblia. Son muy dedicados, ellos dedican mucho tiempo a orar y ellos no entienden cómo al venir a una iglesia cristiana, la gente se duerme, la gente no tiene compromiso, la gente tal vez no ora, no busca a Dios. Entonces ellos siguen a Jesús, pero tal vez no siguen a la iglesia cristiana, porque tal vez la iglesia cristiana no tiene ese compromiso con Dios. Ese compromiso con Dios, ellos no les importa dónde estén. Si es que usted le ve a alguien caminando por ahí y tal vez, y usted le reconoce, es una persona judía, es una persona de Israel, es un judío. Y a ellos no les importa tal vez ser diferentes en su manera de vestir, en todo, no les importa, porque ellos tienen su identidad y ellos buscan a Dios. Pero a veces nosotros como cristianos, ¿cómo está nuestra identidad con Dios? Tal vez nosotros nos avergonzamos, o tal vez no hay
ese compromiso con Dios. Yo estaba conversando con unas amigas y ella me decía, pero a mí se me hace difícil, decía. ¿A cuántos se les hace difícil orar? Yo levanto la mano. ¿A cuántos se les hace difícil leer la Biblia? También. Lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer y decirle, Señor, a mí se me hace difícil. Se me hace difícil buscarte, se me hace difícil orar, se me hace difícil leer la Biblia. Pero uno tiene que buscar las formas de estar conectados con Jesús. Miren, los judíos, ellos tienen ese compromiso tal y tan fuerte con Dios que a ellos no les importa quién les esté viendo, no les importa. Ellos son abiertamente seguidores de Dios. Son abiertamente seguidores y tal vez a nosotros sí nos ha costado. Pero este es un llamado que el Señor nos hace. Porque la venida del Señor está cerca y podemos ver en sus señales. Y lo que el Señor quiere es que su iglesia despierte, es que su iglesia le ame, que su iglesia busque su presencia. Dice, las 10 vírgenes que tenían el aceite, estas 10 mujeres entraron a la boda con el novio. Dice, y se cerró la puerta. Nosotros debemos buscar estrategias. ¿Cuántos tienen celular? Todos, ¿no es cierto? Creo que todos tienen celular. Y si usted dice, me cuesta leer la Biblia, hay aplicaciones de la Biblia en el teléfono que usted le pone y le lee la Biblia. Le lee la Biblia. Entonces usted puede escuchar la Biblia, puede también leer la Biblia, puede también ver la Biblia en historias o en dibujos. Hay dibujos para niños que son muy buenos, que uno aprende de la palabra de Dios. Pero uno tiene que buscar formas y decir, yo necesito estar conectado con Jesús. Necesito estar pegado a Él, necesito estar pegados a Jesús. No podemos desconectarnos de Jesús. Si nosotros nos desconectamos de Jesús, no vamos a poder dar buenos frutos. En Juan 15, vamos a leer rápidamente, Juan 15, el versículo 4. Juan 15, el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Usted quiere dar buenos frutos. Quiere dar frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia con sus hijos. Tal vez muchas madres o padres, tal vez con sus hijos, pierden la paciencia con los pequeñitos o tal vez con los adolescentes, o pierden la paciencia. Si usted quiere mostrar los frutos de Dios, un buen fruto en su vida, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Es decir, que usted y yo no vamos a poder dar buenos frutos si no estamos pegados a Jesús. Necesitamos estar pegados a Jesús para poder dar buenos frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Señor, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si es que nosotros hemos visto, nos faltan todas estas cosas, ¿qué necesitamos? Pegarnos a Jesús. Porque así usted quiere y por más que usted se esfuerce tanto, no va a poder dar un buen fruto si no está pegado a la vid. Si es que usted quiere dar frutos de amor,
en su casa, de gozo, de paz, de paciencia en su trabajo, de bondad, de fe. Quiere dar frutos y tal vez usted dice, no puedo, no he podido y no puedo. ¿Qué es lo que necesitamos? Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros no podemos dar un buen fruto si no estamos pegados a la vid, si no estamos pegados al Señor. ¿Sí? La primera cosa de cómo podemos estar preparados para la venida del Señor Jesús, ¿cuál era? ¿Cuál era? El aceite. Acuérdese, el aceite. Es la presencia de Dios. Y eso solo lo puede buscar usted. Solo lo puede buscar usted. La segunda cosa, cómo podemos estar preparados, está en el capítulo 25, el versículo 14. Habla de la parábola de los talentos. Bueno, ya que habla acerca de que que aquí dice, porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Habla acerca de que Dios refiriéndose a Dios, pero bueno, aquí dice un hombre dio talentos a las personas, les dio a uno 5, le dio a otro 2 y le dio a otro 1. Y dice que él se fue de viaje y cuando él regresó, él les llamó y les dijo, ríndanme cuentas. Y dice que el que tuvo 5 multiplicó a otros 5. El que tuvo 2 multiplicó a otros 2 y eran 4. Pero el que tuvo 1 dice que lo escondió porque tuvo miedo. Lo escondió y el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. El versículo 28 dice, vamos a leer desde el 27, dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La segunda cosa como podemos estar preparados es que Dios le ha dado a usted dones y talentos. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Ponerlos ¿a qué? A su servicio. Tú tienes dones y servicios. Tienes dones y talentos, perdón. Tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado. Que Dios te ha dado. Y si es que usted tal vez dice, no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi talento, mire usted en qué es bueno. Le gusta cocinar, usted es bueno para cocinar, es bueno para limpiar, es bueno para hablar, es bueno para hacer alguna cosa, no sé. Cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento para cantar, no sé. Pero ¿qué es lo que dice? Que nosotros con esos dones, ¿qué debemos hacer? Multiplicarlos y ponerlos al servicio de Dios. Usted tiene dones, póngalos al servicio de Dios. Amén. Y la tercera cosa, cómo podemos estar preparados, vamos a ver en el versículo 35 y 36, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y esto nos habla de servir a otros, servir a otras personas. ¿Cómo podemos estar preparados para la venida del Señor Jesús? Él va a venir, no es tal vez,
Jesús, Él dijo, esto va a suceder. No es que tal vez va a suceder, esto va a suceder. Y es 100% verdad. Que el Señor Jesús va a venir por segunda vez por su iglesia, por usted y por mí, para llevarnos con Él, como lo que leíamos en Primera de Tesalonicenses, llevarnos juntamente con Él en las nubes para estar para siempre con Él, para siempre con el Señor. Pero ¿qué es lo que nos llama a nosotros a estar qué? Preparados. Dice, velad, velad y orad. La primera cosa que era el aceite. Necesitamos el aceite de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si es que a usted le ha costado, sea sincero con Dios y dígale, Señor, a mí me ha costado, pero yo no quiero ser de las 5 vírgenes insensatas. Aquí dice que todas se durmieron porque el novio se tardó, pero todas se durmieron, pero las 5 no guardaron aceite, no buscaron el aceite. Y las otras 5, ¿qué pasó? Tuvieron el aceite y tal vez sí nos cuesta y sí nos va a demandar, pero es algo que nosotros debemos hacerlo. Buscar a Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. La segunda cosa, si usted tiene dones y talentos, ¿qué? Póngalos al servicio de Dios. Busque sus dones, sus talentos, en qué soy bueno, qué puedo hacer. Yo voy a servir a Dios. Despiértese. Este es un llamado que el Señor Jesús está haciendo a la iglesia, diciendo, despiértate, porque las 10 vírgenes estaban dormidas. Un hombre que recibió los talentos se durmió, tenía un talento y se quedó dormido y no hizo nada con su talento. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice que a todas ellas, por ejemplo, a las 5 vírgenes insensatas les dijo el versículo 12, que dice, respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Tenían su lámpara, viniendo a la iglesia, teniendo su lámpara o haciendo un servicio, haciendo algo, y tal vez sin buscar de Dios, sin buscar la presencia de Dios. Y cuando el Señor llegue, que el Señor no nos diga, no te conozco. La segunda parábola del hombre que tenía un talento, que dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Es tremendo porque el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo que nosotros debemos despertar. El ser cristiano no es venir a la iglesia domingo tras domingo y salir y ya, y vivir ya, y soy cristiano. El ser cristiano, ¿qué es? Primero que llenarnos de Dios, buscar el aceite de Dios para que el aceite, la presencia de Dios esté ¿en qué? En mi vida, en cada uno de nosotros. Y nadie es responsable. Usted no le puede decir al Señor, es que mi esposo, él sí oraba y por eso no pude orar yo. Es que yo tenía hijos y no pude hacer esto. No, eso es que personal. Es una responsabilidad que personal. Y el Señor ponga ese fuego en nuestro corazón. Ese fuego en nuestro corazón para nosotros buscarle.
buscarle siempre y hacerle al Señor Jesús parte de nuestra vida diaria, a cada momento, a cada instante, que nosotros podamos hacerle parte de nuestra vida. Poner nuestros talentos al servicio de Dios y servir a otras personas. Quiero terminar con 2 versículos. Vamos a leer en Mateo 7, el capítulo 7, el versículo 13, que dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Santiago, vamos a leer en Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Mire, la amistad con el mundo, dice, es enemistad con Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos amar al mundo y lo que el mundo nos ofrece. Debemos acercarnos a Dios, porque Dios nos ama. Por eso nos advierte. No sé, cuando un padre tiene hijos chiquitos y ve un peligro que viene, o por ejemplo, ve un carro o alguna situación difícil, ¿y qué es lo que hace el padre? Si están cruzando la calle, ¿qué es lo que hace con el hijo chiquito? Vaya, corra ahí, dele, rápido, corre, corre. ¿Qué es lo que hace el padre con un hijo chiquito? Está pendiente, le advierte, le dice: vamos a cruzar, dame la mano, mira, tienes que mirar los carros. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús con nosotros? Nos advierte, nos dice: mira, esto está pasando, esto está por venir, esto va a suceder. Y en la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor nos dice: mira, esto está pasando, yo voy a venir por segunda vez. Estoy cercano a venir. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Dice: velad y orad. Velad y orad. Así como un padre que ama a su hijo y le cuida, así el Señor nos ama a nosotros y nos cuida, y por eso nos está advirtiendo y nos dice: tienes que buscarme, tienes que buscar mi presencia, tienes que llenar tu lámpara de mi aceite, del aceite del Señor Jesús, buscar, llenar nuestras vidas del Señor Jesús. No podemos dar buenos frutos si no estamos pegados a Él. Usted tiene dones, tiene talentos, sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Si usted dice: no sé qué hacer, no estoy en la iglesia, pero no sé qué hacer. Usted tiene dones y talentos, sírvale al Señor. Y servir también a otros. Que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me cubristeis. Estuve desnudo, sí. Y el Señor nos está haciendo un llamado para que nosotros nos volvamos a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Porque tal vez, Señor, son cosas que tal vez no nos gusta escuchar.
Señor, te necesitamos, Dios. Y ahí usted dígale, porque nadie le puede dar orando. Nadie le va a dar orando en su casa, nadie le va a dar orando a usted. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que buscar llenar su lámpara del aceite del Señor Jesús. Ay, dígale, Señor, yo te necesito. Señor, te necesito, Dios. Se escuchan muchas cosas en el mundo, se escuchan guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Señor, vemos estas señales que tú dijiste, Jesús, tú dijiste. Jesús, vemos que muchas se están cumpliendo y tal vez muchas faltan por cumplirse, pero tú dices, velen y oren porque mi venida está cercana.